El divorcio parecía un trámite sencillo, pero Adrián Castro cometió dos errores fatales el día que decidió abandonar a su esposa embarazada. Su primer error fue creer que su imperio valorado en 80 millones de euros lo hacía invencible. Su segundo error, y con diferencia el más catastrófico, fue no saber que su callada y discreta esposa era la única heredera de una dinastía de 15.000 millones de euros que estaba a punto de enseñarle el verdadero significado de la palabra poder. Esta es una historia que comienza con una tormenta, tanto dentro de un matrimonio como quizás fuera de tu ventana. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es. Y si eres fan de las historias trepidantes, donde el menospreciado se alza y el poderoso recibe su merecido, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque esto es solo el principio. El estallido de la porcelana fue el único sonido que rompió la quietud matutina en su inmaculada casa de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Elena Torres miraba los documentos legales que temblaban en su mano, los fragmentos de su taza de café esparcidos por el suelo de mármol blanco. El líquido oscuro se acumulaba como una herida abierta, una sombría profecía de la vida que acababa de romperse de forma irreparable. Documentos de divorcio musitó las dos palabras ahogadas por el zumbido indiferente de un reportaje de noticias financieras en la televisión. Desde el umbral, Adrián Castro observaba la escena ajustándose ya el nudo de su corbata de loro piana. Analizaba los restos con la misma precisión fría y analítica que utilizaba para desmantelar departamentos con bajo rendimiento en su empresa Nexus Tech. A sus 36 años, la marcada mandíbula y los ojos calculadores que una vez la habían hecho palpitar el corazón ahora parecían forjados en hielo, desprovistos de cualquier calidez. «Mi intención era hablar contigo sobre esto», afirmó su voz tan plana como si estuviera discutiendo proyecciones de mercado. Sin embargo, mi abogado recomendó encarecidamente una notificación formal para establecer un plazo claro. La mano libre de Elena se posó en su vientre, un gesto protector sobre la prominencia de su 8º mes de embarazo. Con su sencillo camisón de algodón, se sintió totalmente expuesta en marcado contraste con el hombre que tenía delante blindado, en un traje a medida listo para otro día de guerra corporativa, en el corazón del mundo tecnológico. Tu abogado repitió las palabras con sabor amargo. No nuestro abogado, el tuyo. Bueno, es evidente que necesitaremos asesores legales separados a partir de ahora. Adrián sorteó el campo de escombros de su mañana con práctica facilidad. Sus lujosos zapatos de cuero ni siquiera rozaron el café derramado. Me tomé la libertad de hablar con Peterson y Medina sobre tu acuerdo. Puedes estar segura de que se te proveerá generosamente. La crueldad casual, la naturaleza puramente transaccional de sus palabras cayeron como un puñetazo. 5 años de matrimonio, 5 años de una vida cuidadosamente construida sobre la creencia de que había encontrado a alguien que la amaba por sí misma, no por un apellido familiar que nunca mencionó, que la amaba por la mujer tranquila y sin pretensiones que tanto se había esforzado por ser. Y ahora, él estaba liquidando su vida juntos, como si fuera una startup fallida. ¿Cuándo? La pregunta fue un débil susurro. ¿Cuándo, Adrián? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio había terminado? Detuvo su rutina en la isla de la cocina, la jarra de cristal con zumo de naranja natural, un regalo de su 2º aniversario en la mano. Elena, no nos pongamos sentimentales. Esto ha estado fallando durante meses y ambos lo sabemos. Nuestras ambiciones están fundamentalmente desalineadas. Tú anhelas una vida sencilla doméstica, cenas familiares y un chalet tranquilo. Yo necesito una socia que entienda la estratosfera en la que opero, que comparta mis ambiciones. Alguien como Blanca Romero. El nombre cayó en el espacio entre ellos, una acusación que ya no podía ignorar. Un sutil endurecimiento de su mandíbula fue la única indicación de que su conocimiento silencioso finalmente había dado en el blanco. No sé de qué me hablas. Los cargos del hotel en la tarjeta de crédito. Las reuniones nocturnas que nunca aparecieron en tu calendario. Los recibos que olvidas en los bolsillos de tu chaqueta. Milagrosamente su voz no tembló. Estoy embarazada, Adrián. No soy tonta. Por un momento él pareció realmente incómodo. Blanca se mueve en un mundo de influencia e imagen pública. Ella comprende las presiones, el networking, la pura fuerza de voluntad que se necesita para construir un imperio. Un mundo del que nunca quise formar parte. Nunca quisiste estarlo. Las palabras fueron como un bisturí, precisas y destinadas a causar el máximo daño.
Querías que me encogiera, que me convirtiera en un marido de clase media satisfecho, con una vida tranquila en los suburbios. Ese no soy yo, Elena. Nunca lo seré. Ella lo miró entonces al extraño que llevaba el rostro de su marido, buscando algún vestigio del hombre que una vez le trajo sopa cuando estaba enferma, que le dio la mano durante las tormentas, porque sabía que tenía miedo. Ese hombre se había ido enterrado bajo capas de ambición y lana a medida, y el bebé se acordará la custodia. Un reparto estándar 50-50. Empezaremos con visitas supervisadas, por supuesto, dada tu condición. Discutió a su hijo nonato con la misma inversión emocional que una partida en una hoja de cálculo. Mi equipo legal me asegura que todo esto es estándar. Una escalofriante certeza invadió a Elena. Esta conversación, este momento, era un punto de apoyo sobre el que pivotaría toda su vida, de maneras que Adrián no podía empezar a imaginar. El recuerdo de un número de teléfono guardado en silencio durante 7 años, como una llave secreta, afloró en su mente. Mi condición, repitió su voz peligrosamente tranquila. ¿Te refieres a mi embarazo? Me refiero a tu estado emocional exacerbado, corrigió él suavemente. La paranoia con respecto a Blanca, los cambios de humor, tu reciente retirada de nuestro círculo social. ¿Te refieres a tu círculo social? Los mismos amigos que te vieron empezar una aventura y eligieron no decirme ni una palabra. Adrián se bebió su zumo de naranja y colocó el vaso en el fregadero con un suave y definitivo tintineo. Tengo una reunión con mi junta directiva en 30 minutos. Mi abogado se pondrá en contacto para programar la conferencia de acuerdo. Me he mudado al Hotel Rosewood Villamagna por el momento. Comenzó a caminar hacia el pasillo, luego se detuvo aún de espaldas a ella. Que sepas que te quise, Elena, pero el amor no es una base suficiente para la vida que pretendo construir. Necesito una socia que sea un activo para mi éxito, no alguien que se contente con estar oculta del mundo. El silencio después de que se marchó fue ensordecedor. Elena se quedó inmóvil en la cocina iluminada por el sol, un espacio que una vez había llenado con esperanzas para su futuro. Ahora la luz se sentía inquisidora exponiendo las grietas en la hermosa fachada de su vida. Caminó hacia el dormitorio que habían compartido cada paso, un eco final y vacío. Allí, en su mesita de noche escondida bajo una revista financiera, estaba la pieza final de su traición. Un tanga de encaje negro con un ligero olor a un perfume de Tom Ford que ella nunca usaba. Una nota estaba metida dentro. Gracias por el fin de semana, cariño. No puedo esperar a nuestro viaje a la Costa Azul el próximo mes. Con todo mi amor, B. Una risa aguda y frágil escapó de su garganta. Mientras ella elegía colores para la habitación del bebé, él planeaba citas internacionales con su novia de 25 años. Sus manos estaban firmes mientras cogía su teléfono. Marcó el número que había guardado en su memoria durante 7 años, un salvavidas que había jurado no usar nunca. Sonó 2 veces. Grupo Industrial Torres, oficina de Genoveva Torres. Karen, soy Elena, dijo su voz baja pero clara. Necesito hablar con mi abuela. Señorita Elena. Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Por supuesto, querida. Le paso la llamada enseguida. La breve música de espera pareció alargarse por una eternidad, cada segundo espeso, con el peso de sus elecciones de la vida de la que había huido. Entonces la voz se escuchó en la línea fuerte, dominante y totalmente familiar. Genoveva Torres. A sus 62 años, su voz aún poseía la autoridad que había construido un imperio, y Elena sintió que su propia postura se enderezaba en respuesta. Elena Catalina Torres, dijo su abuela, el uso de su nombre completo como una llamada. Han pasado 7 años. Lo sé, abuela. Así es. Y me estás llamando ahora, lo que significa que algo ha pasado. Elena cerró los ojos, su mano en su vientre. El bebé pateó un pequeño e insistente recordatorio de lo que estaba en juego. Es el momento, Genoveva, dijo su voz ahora desprovista de cualquier temblor. Adrián Castro no tiene idea de que acaba de declarar la guerra a la familia equivocada. Siguió un instante de silencio cargado de entendimiento tácito. Estaré en el próximo avión a Madrid, dijo Genoveva por fin. ¿Y Elena? Sí, bienvenida a casa, querida. Bienvenida a casa. Blanca Romero giraba frente a las ventanas de suelo a techo de su apartamento en Pozuelo, su bata de seda fluyendo alrededor de ella como oro líquido. El sol de la mañana captaba los reflejos en sus cuidadas ondas rubias y se sentía hermosa, poderosa y totalmente victoriosa. A sus 25 años,
Ya había aprendido que el momento oportuno lo era todo tanto en Hollywood como en las aventuras amorosas. Y hoy, por fin, el momento era perfecto. Los documentos de divorcio habían sido entregados. Adrián le había enviado un mensaje de texto desde su coche. Está hecho. Elena sabe que podemos estar juntos ahora. Cogió su teléfono y se desplazó por los contactos hasta que encontró el número de su agente. Ricardo, soy Blanca. Tengo noticias que van a cambiarlo todo. Adrián Castro se está divorciando. El millonario de la tecnología. Blanca, cariño, esto es un momento perfecto. Acabo de colgar el teléfono con una importante plataforma de streaming sobre esa serie de drama romántico. Si estás saliendo con Castro, ese es exactamente el tipo de relación de alto perfil que podría impulsarte de actriz de reparto a protagonista. Blanca sonrió, admirándose en la pared de espejos de su salón. No saliendo, Ricardo. Casándonos una vez que el divorcio sea definitivo. Por supuesto. Dios mío, Blanca, ¿sabes cuál es el patrimonio neto de Castro? Estamos hablando de dinero serio aquí. OPV tecnológicas, carteras de inversión, propiedades inmobiliarias en 3 comunidades. Podrías financiar tu propia productora. La idea le produjo un escalofrío. Había crecido luchando por cada oportunidad, cada audición, cada oportunidad de demostrar que era más que otra cara bonita con sueños de éxito. Adrián Castro representaba la culminación de cada cálculo que había hecho, cada relación que había navegado estratégicamente. Sé exactamente lo que vale, dijo. Y sé exactamente lo que aporto: belleza, juventud, contactos en la industria y ambición suficiente para igualar la suya. Sonó su timbre, y prácticamente flotó para abrir. Adrián estaba en el pasillo sosteniendo una bolsa de compras de diseñador y con la expresión satisfecha de un hombre que acaba de cerrar un trato importante. «Buenos días, preciosa», dijo, atrayéndola a sus brazos. «¿Qué se siente al salir con un hombre pronto divorciado?» «Se siente como el destino», respondió Blanca, sintiendo cada palabra. Dentro de la bolsa encontró una pulsera de tenis de diamantes que probablemente costó más que la mayoría de los coches. Las piedras captaban la luz como estrellas capturadas y ella se la abrochó en la muñeca con dedos reverentes. «Adrián, es preciosa, pero no tenías que comprarme nada. Eres todo lo que quiero. Quiero que todo el mundo sepa que eres mía ahora», dijo él, acomodándose en su sofá de cuero blanco. «No más esconderse. No más fines de semana secretos. Quiero llevarte a eventos de la industria, presentarte a mis socios de negocios, presumir de ti como te mereces». Blanca se acurrucó a su lado con la cabeza en su hombro. «¿Qué hay de Elena? ¿Cómo se lo tomó mejor de lo esperado, sinceramente?» «Muy tranquila, muy serena. Creo que se lo veía venir». Los dedos de Adrián trazaron patrones en el brazo desnudo de Blanca. «Estará bien. Elena siempre ha sido buena adaptándose a las circunstancias. ¿Y el bebé?» Algo parpadeó en la expresión de Adrián demasiado rápido para que Blanca lo interpretara. «Resolveremos los acuerdos de custodia. Fines de semana alternos, vacaciones. Vacaciones de verano cuando el niño sea mayor. Cosas de divorcio muy estándar». Blanca asintió, aunque en privado se preguntó qué tan estándar podría ser algo cuando involucraba a un recién nacido. Aún así apartó el pensamiento. Elena Torres Castro había elegido jugar el papel de esposa y madre de chalet. Blanca estaba eligiendo ser una pareja poderosa con uno de los empresarios más exitosos de La Moraleja. «Quiero hacer esto bien», dijo con cuidado. «No quiero que nadie piense que soy solo una rompehogares que robó el marido de alguien. Quizás deberíamos esperar unos meses antes de hacerlo público. Dejar que se asiente el polvo del divorcio». Adrián se echó hacia atrás para mirarla, sus ojos oscuros, serios. «Blanca, he esperado 36 años para encontrar a alguien que realmente entienda mi visión. No voy a esperar más. La vida es corta y las oportunidades no duran para siempre». Sintió un aleteo de inquietud ante sus palabras, aunque no podía precisar por qué. «Por supuesto, tienes razón. Solo quiero asegurarme de que manejamos todo a la perfección. Confía en mí, cariño. Construí una empresa de 80 millones de euros de la nada. Sé cómo manejar situaciones complicadas. 80 millones de euros. El número todavía le cortaba la respiración a Blanca. En su ciudad natal, 80 millones era dinero de lotería, dinero de fantasía, dinero que existía solo en sueños y películas. Pero Adrián hablaba de ello como si fuera simplemente el resultado natural de la inteligencia y el trabajo duro. «Háblame del acuerdo», dijo acomodándose más cómodamente contra él. «¿Luchará Elena por la mitad de tus activos?» «Puede intentarlo»,
respondió Adrián con confianza. Pero hice redactar un acuerdo prematrimonial hermético por los mejores abogados de derecho de familia de Madrid. Elena lo firmó sin siquiera leerlo a fondo, si mal no recuerdo. Estaba tan ansiosa por casarse conmigo, tan convencida de que el amor lo conquistaría todo. Algo en su tono hizo que Blanca lo mirara fijamente. Había una frialdad allí que nunca antes había escuchado, una crueldad despectiva que parecía estar en desacuerdo con el amante encantador y atento que ella conocía. «Pero tú la quisiste, ¿verdad? Al menos al principio». Pensé que sí. Pero mirando hacia atrás, creo que solo me atraía su sencillez. Era tan diferente de las mujeres con las que solía salir. Tan sencilla y genuina. Fue refrescante por un tiempo. Y ahora me doy cuenta de que necesito a alguien que pueda igualar mi energía. Alguien que quiera construir algo extraordinario juntos. Elena quería esconderse del mundo, fingir que éramos personas ordinarias viviendo vidas ordinarias. Pero yo no soy ordinario, Blanca. Tú tampoco lo eres. Ella lo besó entonces, saboreando la ambición y la posibilidad en sus labios. Fuera de sus ventanas, Madrid se extendía en todas direcciones, una ciudad de sueños y segundas oportunidades y reinvención. Ella se había rehecho a sí misma como Blanca Romero, actriz, y pronto esposa de un millonario. «Te quiero», susurró contra su boca. «Yo también te quiero», respondió él, «y voy a darte todo lo que siempre has querido». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena Torres estaba sentada en la consulta de la doctora Carmen Ruiz, tratando de concentrarse en el ritmo constante de los latidos del corazón de su bebé, llenando la sala a través del altavoz del ultrasonido. «Todo parece perfecto», dijo la doctora Ruiz, su rostro amable arrugado por la preocupación. «Pero me preocupan tus niveles de estrés, Elena. Los procedimientos de divorcio pueden ser increíblemente difíciles, especialmente tan avanzado el embarazo». «Estaré bien, doctora Ruiz. De hecho, creo que voy a estar mejor que bien. Sé que esta situación con tu marido debe ser devastadora, pero tienes un sistema de apoyo, ¿verdad? ¿Familia que pueda ayudarte a superar esto?» Elena sonrió por primera vez en días, su mano descansando sobre su vientre redondo. «Sí, doctora Ruiz, tengo familia. Más familia de la que Adrián Castro podría jamás imaginar». La doctora Ruiz imprimió fotos de la ecografía y Elena las guardó cuidadosamente en su bolso junto a su teléfono. Tenía llamadas que hacer, planes que poner en marcha, un legado que reclamar que había pasado 7 años tratando de olvidar. Adrián Castro pensó que se estaba divorciando de una mujer embarazada, indefensa, sin recursos ni opciones. Pero estaba a punto de descubrir que Elena Torres había estado ocultando más que solo sus sentimientos heridos y las náuseas matutinas. Había estado ocultando un imperio. La mansión de la familia Torres en el barrio de Salamanca de Madrid había sido construida en 1892 por el tatarabuelo de Elena, un industrial que convirtió una única fundición en uno de los mayores imperios industriales de España. Las torres de estilo neogótico y la fachada de piedra caliza de la mansión habían sido testigos de 5 generaciones de triunfos y tragedias Torres, pero ninguna como la que estaba a punto de desarrollarse. Genoveva Torres estaba de pie junto a los altos ventanales de la biblioteca, observando la lluvia caer por los cristales que habían sido instalados antes de la Guerra Civil. A sus 62 años, conservaba la presencia imponente que la había convertido en la primera mujer en dirigir con éxito un gran conglomerado industrial español. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño y vestía un traje de lana color carbón que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Detrás de ella, los estantes de caoba de la biblioteca albergaban primeras ediciones y fotografías familiares que abarcaban más de un siglo. El retrato más grande mostraba a don Eduardo Torres, el difunto esposo de Genoveva y abuelo de Elena, de pie junto a la planta de fabricación original de Torres en 1958. «Señora Torres, su nieta ha llegado», anunció Karen, su secretaria de toda la vida, desde el umbral. Genoveva se giró cuando Elena entró en la biblioteca, y por un momento ninguna de las dos habló. Habían pasado 7 años desde que Elena había salido furiosa de esta misma habitación, declarando que había terminado con el negocio familiar, terminando con la presión y las expectativas, terminando con ser una Torres. Ahora estaba allí, con 8 meses de embarazo, su cabello castaño rojizo, más largo de lo que Genoveva recordaba, vestida con un sencillo vestido negro que no podía ocultar ni su estado, ni el tranquilo acero en sus ojos verdes.
Elena Catalina Torres, dijo Genoveva finalmente. Pareces cansada. Estoy cansada, abuela. Cansada de fingir ser alguien que no soy. ¿Y quién has estado fingiendo ser una don nadie? Una mujer sin familia, sin historia, sin poder. La voz de Elena era firme, pero Genoveva podía escuchar el dolor debajo. Pensé que si tan solo pudiera ser ordinaria, podría encontrar a alguien que me amara por mí misma. Resulta que las mujeres ordinarias son descartadas tan fácilmente como las herederas. Genoveva hizo un gesto hacia los sillones de cuero dispuestos cerca de la chimenea. Siéntate, niña. Háblame de Adrián Castro. Elena se acomodó con cuidado en el sillón favorito de su abuelo, el mismo donde le enseñó a leer informes financieros cuando tenía 8 años. Es exactamente lo que esperarías. Ambicioso, despiadado, totalmente convencido de su propia superioridad. Construyó Nexus Tech de la nada. Y ahora vale 80 millones de euros. 80 millones. El tono de Genoveva sugería que estaba hablando de Calderilla. ¡Qué pintoresco! Abuela, me entregó los documentos de divorcio esta mañana mientras estoy de 8 meses embarazada de su hijo. Ya veo. ¿Y esto te sorprende? Elena sintió un destello de la vieja ira. Sí me sorprende. Sé que nunca aprobaste mi matrimonio, pero pensé que Adrián me quería. Pensé que había encontrado a alguien que quería construir una vida conmigo, no solo adquirir una propiedad como otro activo comercial. Genoveva se acercó a la antigua vitrina y sirvió 2 vasos de agua mineral, añadiendo rodajas de limón con movimientos precisos. Elena, cuando te fuiste de aquí hace 7 años, dijiste que el nombre Torres era una maldición. Dijiste que no querías saber nada del legado de nuestra familia. Tenía 22 años y era idealista. Tenías 22 años y eras ingenua. Genoveva le entregó el agua y se sentó en el sillón opuesto. Pensaste que podías escapar de quién eres, de lo que representas. Pero el nombre Torres no se trata solo de dinero, Elena. Se trata de poder, influencia y responsabilidad. Se trata de entender que en este mundo personas como Adrián Castro son depredadores, y personas como tú son o presas o depredadores. Elena bebió su agua sintiendo que el bebé se movía contra sus costillas. Entonces, ¿qué sugieres? Que use el dinero de la familia para destruirlo. Sugiero que recuerdes quién eres. Genoveva buscó una carpeta de cuero en la mesa auxiliar. ¿Sabes cuáles son los ingresos anuales actuales del Grupo Industrial Torres? He estado fuera durante 7 años, abuela. No tengo ni idea. 2.000 millones de euros. Controlamos el 30% de la producción nacional de maquinaria pesada. Poseemos instalaciones de fabricación en 12 comunidades autónomas y empleamos a más de 40.000 personas. Genoveva abrió la carpeta y extendió los documentos financieros sobre la mesa de centro. También poseemos participaciones significativas en 3 grandes firmas de inversión, 2 empresas de transporte marítimo y una colección bastante impresionante de bienes raíces de costa a costa. Elena se quedó mirando los números, su mente luchando por procesar la escala. Cuando se fue de Madrid, el Grupo Industrial Torres era exitoso pero regional. Estas cifras representaban algo completamente diferente. ¿Cómo tu abuelo pudo haber construido esta empresa, pero he pasado los últimos 20 años expandiéndola? Mientras has estado jugando a las casitas en Madrid, he estado construyendo un imperio. La sonrisa de Genoveva era afilada como una cuchilla. ¿De verdad pensaste que dejaría que el legado de don Eduardo se estancara? Porque dejaste muy claro que no querías saber nada de nosotros. Cambiaste tu número de teléfono, devolviste nuestras cartas sin abrir, te negaste a atender mis llamadas. La voz de Genoveva se suavizó ligeramente. Respeté tus deseos, Elena, pero nunca dejé de esperar que volvieras a casa. Elena sintió que las lágrimas amenazaban y las contuvo con fiereza. Estaba tan enfadada contigo, con las expectativas del abuelo, con el mundo entero, asumiendo que simplemente intervendría en un papel que nunca elegí. Y ahora, Elena miró su vientre donde su bebé estaba pateando como si respondiera a la conversación. Ahora tengo a alguien más en quien pensar. Alguien que se merece algo mejor que ver cómo su madre es descartada como el periódico de ayer. Genoveva se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Elena, necesito decirte algo. Algo que podría cambiar tu perspectiva sobre la solicitud de divorcio de tu marido. ¿Qué quieres decir? El Grupo Industrial Torres ha estado adquiriendo silenciosamente acciones en Nexus Tech durante los últimos 2 años a través de sociedades fantasma, fondos de inversión, corporaciones holding. Nada rastreable a nuestro apellido familiar. Elena sintió que la sangre se le drenaba del rostro. ¿Cuánto? 41%.
Somos técnicamente hablando el accionista mayoritario en la empresa de tu marido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró fijamente a su abuela, la comprensión inundándola como agua helada. Lo sabías. Sabías sobre la aventura de Adrián, sobre el divorcio, sobre todo. Sabía que Adrián Castro era el tipo de hombre que eventualmente mostraría sus verdaderos colores. Me he estado preparando para este momento durante 2 años, Elena. El momento en que necesitarías el nombre Torres para protegerte a ti y a tu hijo. Pero ¿cómo sabías sobre Blanca? Sobre los papeles de divorcio. Genoveva sonrió de la forma en que un maestro de ajedrez sonríe al declarar jaque mate. Cariño, ¿de verdad crees que dejaría que mi única nieta se casara con alguien sin que fuera investigado a fondo? He tenido investigadores privados vigilando a Adrián Castro desde el día en que anunciaste tu compromiso. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo ella. Todo lo que creía saber se reorganizaba en nuevos y aterradores patrones. Nos has estado vigilando durante 5 años. Te he estado protegiendo. Hay una diferencia. Genoveva volvió a guardar los documentos financieros en su carpeta. Adrián Castro piensa que se está divorciando de una mujer embarazada indefensa. No tiene idea de que acaba de declarar la guerra a una familia que ha estado luchando y ganando batallas desde antes de que nacieran sus bisabuelos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vuelvas a casa, Elena. De verdad a casa. Quiero que tomes tu lugar como mi heredera y la futura cabeza del Grupo Industrial Torres. La voz de Genoveva era firme pero suave. Y quiero que le demuestres a Adrián Castro exactamente lo que sucede cuando alguien subestima a una mujer, Torres. Elena se puso de pie con cuidado, con la mano en la parte baja de la espalda. A través de los altos ventanales de la biblioteca, pudo ver las luces de Madrid comenzando a parpadear en el anochecer. Esta ciudad había construido y roto imperios, había forjado las fortunas que construyeron el ferrocarril y los rascacielos de España. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo finalmente. «Por supuesto. Karen ha preparado la suite de las rosas para ti, y un médico de la clínica Ruber estará aquí por la mañana para revisarte a ti y al bebé». Elena se detuvo en la puerta de la biblioteca. «Abuela, cuando dices que Adrián no tiene idea de contra quién ha declarado la guerra, ¿qué quieres decir exactamente?» La sonrisa de Genoveva Torres era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. «Quiero decir, querida niña, que mañana por la mañana Adrián Castro va a descubrir que su esposa no es la don nadie con la que pensó que se había casado. Y para cuando terminemos, deseará haberte mostrado el respeto que te merecías». Mientras Elena subía la escalera curva de la mansión hacia el dormitorio de su infancia, sintió algo que no había experimentado en 7 años. El peso y el poder de su apellido familiar se asentaban alrededor de sus hombros como una armadura. Adrián Castro había cometido el error de su vida. Simplemente aún no lo sabía. La sede central del Grupo Industrial Torres ocupaba 4 manzanas del centro de Madrid, un testimonio reluciente del poderío industrial español. La estructura original de la década de 1920 se había ampliado a lo largo de las décadas, pero Genoveva Torres había insistido en conservar el vestíbulo Art Deco con sus techos altísimos y murales que representaban la edad heroica de la fabricación. Elena estuvo en ese vestíbulo por primera vez en 7 años, sintiendo el peso de la historia y la expectativa asentarse sobre sus hombros. Los empleados pasaban a toda prisa, algunos haciendo doble toma, al reconocer su rostro en antiguos boletines de la empresa y fotografías familiares que aún colgaban en los pasillos ejecutivos. Señorita Torres, se acercó una joven con un traje impecablemente cortado y con obvio nerviosismo. «Soy Jennifer Guzmán, la nueva asistente de la señora Torres. La está esperando en la sala de juntas». El viaje en ascensor hasta el piso 50 se sintió a la vez eterno e instantáneo. El reflejo de Elena la miraba desde las puertas de acero pulido y apenas se reconoció a sí misma. Atrás quedó la joven insegura que había huido de Madrid hace 7 años. En su lugar se encontraba alguien que parecía capaz de imponer respeto e inspirar miedo en igual medida. La sala de juntas ejecutiva no había cambiado desde la infancia de Elena. La misma mesa maciza de caoba, las mismas sillas de cuero, las mismas pinturas al óleo de los patriarcas Torres, observando las batallas corporativas modernas. Pero ahora había adiciones, fotografías enmarcadas de Genoveva recibiendo premios de la industria, ceremonias de inauguración de nuevas instalaciones, acuerdos cerrados con apretones de manos por valor de cientos de millones de euros.
Genoveva Torres estaba sentada a la cabecera de la mesa con gafas de lectura apoyadas en la nariz mientras revisaba documentos. Ricardo Velasco, el abogado de la familia, ocupaba la silla a su derecha rodeado de escritos legales y archivos que probablemente contenían suficiente información para destruir o crear fortunas. Elena, dijo Genoveva sin levantar la vista. Momento perfecto. Ricardo estaba explicando justo la posición financiera actual de Nexus Tech. Ricardo Velasco había sido el abogado de la familia Torres durante 20 años. Un hombre de voz suave cuya apariencia apacible disfrazaba una de las mentes legales más agudas de España. Había guiado a la familia a través de intentos de adquisición hostil, demandas ambientales y conflictos laborales con la misma calma y competencia. Elena, felicidades por tu matrimonio, dijo con suave ironía, aunque sospecho que la felicitación podría ser prematura. ¿Qué has encontrado, Ricardo? Abrió la carpeta delante de él. Nexus Tech es impresionante para ser una empresa que Adrián construyó de la nada, pero también es muy vulnerable. El 70% de sus ingresos proviene de 3 contratos principales, todos los cuales están listos para ser renovados en los próximos 18 meses. Su ratio deuda-capital sugiere que ha estado creciendo más rápido de lo que su flujo de caja puede soportar. Y lo más interesante de todo, Adrián ha estado utilizando fondos de la empresa para financiar su estilo de vida bastante caro. Elena sintió un aleteo de incertidumbre. ¿Es eso ilegal? No necesariamente si está debidamente documentado como compensación ejecutiva o gastos comerciales legítimos. Pero Adrián ha sido creativo en su contabilidad. Los viajes en jet privado con la señorita Romero se contabilizaron como desarrollo de negocios. Las compras de joyas se clasificaron como regalos para clientes. Las suites de hotel se enumeraron como alojamiento corporativo temporal. Genoveva levantó la vista de sus documentos. En otras palabras, tu marido ha estado tratando a su empresa como una hucha personal, lo que hace que nuestra posición sea considerablemente más fuerte. No entiendo. Ricardo se inclinó hacia adelante. Elena, cuando firmaste ese acuerdo prematrimonial, presumiblemente estabas actuando como Elena Torres, ciudadana privada con activos modestos. Pero Elena Torres, heredera de la fortuna del grupo industrial Torres, nunca consintió en nada. El acuerdo prematrimonial se basa en la representación fraudulenta de tu posición financiera. Las implicaciones golpearon a Elena como un golpe físico. ¿Quieres decir que el acuerdo prematrimonial no es válido? Más que eso, dijo Genoveva dejando sus gafas de lectura. Significa que Adrián celebró un contrato matrimonial bajo falsas pretensiones. Él creía que se estaba casando con alguien sin activos significativos ni conexiones familiares. El acuerdo prematrimonial fue diseñado para proteger su riqueza de una cazafortunas. En cambio, se casó con alguien cuya familia podría comprar toda su empresa con dinero en efectivo. Elena se hundió en una de las sillas de cuero, su mente acelerada. Pero elegí no contarle sobre mi pasado. ¿Eso no me hace igualmente responsable? ¿Legalmente? No, respondió Ricardo. No estás obligada a revelar la riqueza familiar antes del matrimonio, a menos que se te pregunte específicamente. Adrián nunca investigó tu pasado lo suficientemente a fondo como para descubrir tus conexiones familiares. Ese es un descuido suyo, no un engaño tuyo. Además, añadió Genoveva con satisfacción, hemos descubierto algunos detalles bastante interesantes sobre la relación de Adrián con la señorita Romero. Parece que su aventura comenzó poco después de vuestro primer aniversario, no hace 3 meses, como él afirmó. Elena sintió que algo se retorcía en su pecho. ¿Cómo lo sabes? Registros de hotel, extractos de tarjetas de crédito, registros de mensajes de texto. Adrián ha sido notablemente descuidado al cubrir sus huellas. La sonrisa de Genoveva era lo suficientemente afilada como para cortar. Creo que el término legal apropiado es adulterio con disipación financiera de los activos matrimoniales. Ricardo asintió. En Madrid eso tiene un impacto significativo en los acuerdos de divorcio. Adrián utilizó bienes gananciales para financiar su aventura, lo que te da motivos para buscar el reembolso más daños punitivos. Elena miró alrededor de la sala de juntas a los retratos de sus ancestros que habían construido un imperio de la nada, que habían sobrevivido a la Gran Depresión y 2 guerras mundiales, e innumerables batallas corporativas. Pensó en la crueldad casual de Adrián esa mañana, su suposición de que ella no tenía recursos ni opciones. ¿Qué pasa con Nexus Tech? Dijiste que poseemos el 41%. A través de varias sociedades fantasma y fondos de inversión, sí.
Adrián no tiene idea de que su accionista mayoritario es la abuela de su esposa distanciada. Genoveva recogió sus documentos. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto de decisión. Elena, ¿qué quieres lograr exactamente aquí? Quiero que se provea a mi hijo. Quiero que Adrián entienda que las acciones tienen consecuencias y quiero que sepa exactamente a quién subestimó. Venganza, en otras palabras. Elena consideró la palabra. Justicia. Quiero justicia. Genoveva se puso de pie y caminó hacia los ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid y el lago que había construido la fortuna de la ciudad. Elena, hay varias formas en que podemos proceder. Podemos exponer las irregularidades financieras de Adrián y obligar a Nexus Tech a la bancarrota. Podemos usar nuestra posición de acciones para destituirlo como CEO e instalar nuestro propio equipo de gestión. Podemos arrastrarlo a través de años de litigios costosos que le costarán todo lo que ha construido. O podemos ofrecerle la oportunidad de salir con gracia, comprar sus acciones restantes a valor justo de mercado, permitirle salvar las apariencias, darle suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Genoveva se giró para mirar a su nieta. La elección es tuya, Elena, pero recuerda, lo que sea que hagamos también afectará a tu hijo. Adrián Castro puede ser un marido infiel, pero sigue siendo el padre de tu bebé. Elena sintió que su bebé pateaba contra sus costillas como si respondiera a la mención de su padre. Pensó en la vida que había planeado, el sueño de chalet que había estado dispuesta a sacrificar su legado familiar para lograr. Nada de eso había sido real. Adrián nunca la había amado de la forma en que ella lo amaba a él, pero ella podía asegurarse de que su hijo nunca sufriera por los errores de sus padres. Quiero que lo sepa, dijo finalmente. Quiero que Adrián entienda exactamente con quién se casó y lo que ha perdido, pero no quiero destruirlo. Quiero que elija su propio destino. La sonrisa de Genoveva sugirió que esperaba exactamente esa respuesta. Ricardo prepara una oferta para comprar las acciones restantes de Adrián Castro en Nexus Tech. Valor justo de mercado sin penalizaciones, salida limpia. Y si se niega, entonces le mostraremos al señor Castro lo que sucede cuando alguien declara la guerra a una familia que ha estado ganando batallas durante más de un siglo. Mientras Elena salía de la sede del Grupo Industrial Torres esa tarde, sintió una extraña sensación de finalización. Durante 7 años había intentado ser alguien que no era. Ahora por fin estaba volviendo a sí misma. Adrián Castro había querido divorciarse de una don nadie. En cambio, estaba a punto de negociar con una dinastía. Adrián Castro estaba en su oficina de la esquina en Nexus Tech, mirando el documento legal que acababa de destruir su mundo cuidadosamente ordenado. El membrete decía: Velasco y Asociados Grupo Legal, una de las firmas de abogados corporativos más prestigiosas de Madrid. Y el contenido era a la vez imposible y aterrador. David, lee esto de nuevo, le dijo a su socio de negocios, que estaba sentado frente al escritorio de caoba, con aspecto igualmente aturdido. David Parker había sido el compañero de piso de Adrián en la universidad, el padrino en su boda, y la única persona que había creído en Nexus Tech, cuando no era más que una idea garabateada en una servilleta. A sus 38 años, poseía el temperamento firme que equilibraba las ambiciones más volátiles de Adrián. Dice que el Grupo Industrial Torres está haciendo una oferta para comprar Nexus Tech a través de una adquisición privada, leyó David lentamente. Todas las acciones en circulación, incluidas las tuyas. Valor justo de mercado basado en la evaluación de terceros. Grupo Torres, repitió Adrián. Nunca he oído hablar de ellos. Yo sí. David dejó el documento y cogió su portátil. Son enormes, Adrián. Del tipo de mucho dinero, titán industrial. Fabricación, bienes raíces, logística, con sede en Madrid. ¿Por qué querría una empresa de fabricación comprar una firma de IA, diversificación, expansión del mercado? ¿Quién sabe por qué los multimillonarios hacen algo? David abrió el sitio web del Grupo Industrial Torres y ambos hombres se quedaron mirando el resumen corporativo. Dios mío, Adrián, mira estos números. 2.000 millones de euros en ingresos anuales, instalaciones en 12 comunidades, 40.000 empleados. Adrián sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Tiene que ser un error. ¿Por qué una empresa de ese tamaño sabría siquiera que existimos? Porque alguien les dijo que existimos. David se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Adrián, esta no es una oferta de adquisición al azar.
Esto es dirigido, específico y perfectamente sincronizado con tus procedimientos de divorcio. Alguien con dinero serio y conexiones serias quiere comprar tu empresa ahora mismo. Las implicaciones golpearon a Adrián como un golpe físico. ¿Crees que Elena está detrás de esto de alguna manera? Creo que Elena Torres Castro tiene un apellido de soltera muy interesante, y creo que quizás quieras buscarlo en Google antes de hacer cualquier suposición sobre los recursos de tu esposa. Adrián se giró hacia su ordenador y escribió Elena Torres en el motor de búsqueda. El primer resultado hizo temblar sus manos. Heredera Torres regresa a Madrid, tras 7 años de ausencia. La fotografía adjunta mostraba a Elena en una gala benéfica, con un elegante vestido negro, y de pie junto a una mujer mayor, identificada como Genoveva Torres CEO y presidenta del Grupo Industrial Torres. Elena parecía segura, serena y completamente diferente de la mujer embarazada, insegura a la que había entregado los papeles de divorcio hace solo 2 días. Ella es la heredera del Grupo Torres, susurró. David se inclinó para leer el artículo. Dios, Adrián, Dios, te casaste con la nieta de don Eduardo Torres, el tipo que construyó uno de los imperios industriales privados más grandes de España, y le entregaste los papeles de divorcio mientras estaba de 8 meses embarazada. Adrián se desplazó por más resultados de búsqueda, encontrando artículos sobre el abuelo de Elena, los logros corporativos de su abuela, las actividades filantrópicas de la familia Torres. Cada resultado pintaba un cuadro de riqueza y poder, más allá de cualquier cosa que él hubiera imaginado. ¿Cómo es que no lo sabía? ¿Cómo es que no sabía nada de esto? Porque ella no te lo dijo, obviamente. Jesús, Adrián, piénsalo. ¿Cuánto sabes realmente sobre el pasado de Elena, su familia, de dónde viene? Adrián trató de recordar conversaciones de su relación temprana, pero Elena siempre había sido vaga acerca de su familia, alegando que estaban distanciados y que no quería hablar de ello. Él había asumido que era un drama familiar típico, nada más serio que conflictos de personalidad o desacuerdos políticos. Ella dijo que su familia estaba en los negocios, que no se llevaban bien, que quería hacer su propio camino. Dijo, débilmente. Su propio camino, ¿verdad? Ella valía miles de millones, y eligió trabajar como curadora de museo ganando 35.000 euros al año. La voz de David era incrédula. Adrián, ella se estaba escondiendo de su herencia, y a ti nunca te molestó averiguar por qué. El teléfono de Adrián sonó, y vio el número de su abogado en la pantalla. Peterson, por favor, dime que tienes buenas noticias. Adrián, tenemos que hablar de inmediato. Mi oficina y trae todos los documentos financieros que tengas para Nexus Tech. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tu esposa acaba de contratar a Ricardo Velasco para que la represente en el proceso de divorcio. ¿Quién es Ricardo Velasco? Solo el abogado corporativo más caro de España. El hombre al que llaman las corporaciones cuando se enfrentan a amenazas existenciales. Adrián, el coste del iguala de Ricardo Velasco es más alto que el salario anual de la mayoría de la gente. Después de colgar, Adrián se quedó mirando la pantalla de su ordenador, tratando de procesar la magnitud de su error de cálculo. Había pensado que se estaba divorciando de una mujer impotente y sin recursos. En cambio, declaró la guerra a la realeza industrial. ¿Qué vas a hacer?, preguntó David. No lo sé. Llamar a Elena. Tal vez intentar explicar que todo fue un malentendido. David le dio una mirada de profunda lástima. Adrián, le entregaste a tu esposa de 8 meses de embarazo documentos de divorcio para poder casarte con una actriz de 25 años. No creo que haya ningún malentendido que aclarar. La asistente de Adrián llamó a la puerta y entró sin esperar permiso, con el rostro enrojecido por la emoción. Señor Castro, un canal de noticias local está abajo. Quieren entrevistarlo sobre su esposa. Mi esposa, Elena Torres. Aparentemente hizo algún tipo de anuncio hoy sobre su regreso al negocio familiar. Los periodistas lo llaman la heredera pródiga vuelve a casa. Quieren saber sobre su matrimonio, el divorcio, si se unirá al Grupo Industrial Torres. Adrián sintió que el mundo se inclinaba bajo él. Diles que sin comentarios. Diles que no estamos disponibles para entrevistas. Después de que su asistente se fue, David negó con la cabeza lentamente. ¿Sabes lo realmente loco? Si hubieras sido un marido decente, podrías haber sido parte de una de las familias más ricas de España. En cambio, lo tiraste todo por una actriz que probablemente ya está planeando su estrategia de salida. Adrián pensó en Blanca, en su entusiasmo por su empresa de 80 millones de euros, en sus sueños de convertirse en una pareja poderosa en La Moraleja.
80 millones de euros habían parecido una fortuna impresionante cuando se comparaba con otros empresarios tecnológicos. En comparación con 2.000 millones de euros, era dinero de bolsillo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Adrián, deberíamos hablar. Esto no tiene por qué ser una guerra. Elena. Se quedó mirando el mensaje recordando a la mujer con la que se había casado hace 5 años. La tranquila y reflexiva Elena que había preferido quedarse en casa a asistir a fiestas de la industria. Elena que se había contentado con su modesto estilo de vida, que nunca había exigido joyas caras o vacaciones de lujo. Elena que podría haber comprado y vendido toda su empresa sin afectar el flujo de caja diario de su familia. David, creo que cometí el error más grande de mi vida. Sí, Adrián, creo que tú también. Fuera de las ventanas de Nexus Tech, la moraleja se extendía en todas direcciones, un lugar construido sobre sueños y ambición, y la búsqueda constante de más. Adrián había pasado 15 años construyendo su empresa, sacrificando relaciones y felicidad personal por la búsqueda del éxito. Ahora estaba aprendiendo que el verdadero poder había estado durmiendo a su lado todo el tiempo, y él había sido demasiado ciego y arrogante para reconocerlo. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Blanca. Adrián, cariño, acabo de ver las noticias. ¿Es verdad? ¿Es Elena realmente una heredera multimillonaria? Miró la oferta de adquisición en su escritorio, los resultados de la búsqueda de Google, que aún brillaban en la pantalla de su ordenador, el futuro que destruyó con sus propias manos. Sí, Blanca. Es verdad. El silencio al otro lado de la línea le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la mujer que había elegido por encima de su esposa. Blanca Romero estaba sentada en su apartamento de Pozuelo, mirando la pantalla de su portátil con creciente horror. Los resultados de la búsqueda de Google de Elena Torres parecían multiplicarse cada vez que actualizaba la página. Cada nuevo artículo más devastador que el anterior. Heredera Torres regresa a Madrid, tras 7 años de distanciamiento. Elena Torres asume rol ejecutivo en el imperio industrial familiar. La hija pródiga. Cómo una historiadora del arte se convirtió en multimillonaria de la noche a la mañana. Su teléfono había estado sonando constantemente durante 2 horas, pero había dejado de contestar después de la tercera llamada de una popular revista de entretenimiento, queriendo discutir su relación con el marido de la heredera del grupo industrial Torres. Los términos de su situación repentinamente transformada se estaban volviendo horriblemente claros. Se había posicionado como la otra mujer en un escándalo que involucraba a una de las familias más ricas de España. Adrián llegó a las 6:30 con aspecto agotado y 20 años mayor que sus 36 años. Su cabello generalmente perfecto estaba despeinado, su corbata suelta, su expresión la de un hombre que había sido golpeado repetidamente con verdades inesperadas. «Tienes un aspecto terrible», dijo Blanca sirviéndose una gran copa de vino a pesar de la hora temprana. «Me siento terrible». Adrián se derrumbó en su sofá de cuero blanco, el mismo donde habían celebrado la ignorancia de Elena hace solo 3 días. «Blanca, tenemos que hablar. Sobre el hecho de que tu esposa podría comprarnos y vendernos a ambos sin afectar su flujo de caja diario». «Sí, Adrián, creo que tenemos que hablar». Él levantó la vista bruscamente. «¿Cuánto sabes?» «Sé que Elena Torres es la nieta de don Eduardo Torres, el hombre que construyó el grupo industrial Torres, hasta convertirlo en un imperio de 2.000 millones de euros. Sé que su abuela Genoveva es una de las mujeres más poderosas de la industria española. Sé que tu esposa ha estado viviendo como una ama de casa de clase media mientras estaba sentada sobre una fortuna que hace que tu empresa de tecnología parezca un puesto de limonada». Adrián se encogió ante su evaluación contundente. «Es más complicado que eso». «Lo es». Blanca dejó su copa de vino con cuidado deliberado. «Porque desde donde estoy parece bastante simple. Dejaste a una heredera multimillonaria por una actriz con un patrimonio neto de quizás 45.000 euros. Incluso yo puedo hacer esa matemática, Adrián. Blanca, escúchame. Elena mintió sobre su pasado durante todo nuestro matrimonio. Nunca me habló de la riqueza de su familia. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? ¿Preguntaste?», le espetó. «¿Qué? ¿Alguna vez le preguntaste a Elena sobre la situación financiera de su familia? ¿Alguna vez te preguntaste por qué una mujer con una maestría de una universidad de élite se contentaba con trabajar como curadora de museo por 35.000 euros al año?» La voz de Blanca se estaba elevando hacia la histeria. «¿Alguna vez pensaste que era extraño que nunca pareciera preocupada por el dinero?
¿Nunca te pidió regalos caros? ¿Nunca pareció impresionada por tu riqueza? Adrián se quedó en silencio por un largo momento. No. Pensé que era simplemente diferente, más genuina que otras mujeres con las que había salido. Más genuina, ¿verdad, Blanca? Comenzó a pasear por su salón, su vestido de seda fluyendo alrededor de ella como oro líquido. Adrián, ¿tienes idea de lo que esto significa para mi carrera? ¿Para mi reputación? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ahora soy famosa como la mujer que rompió el matrimonio de una de las herederas más ricas de España. Soy la cazafortunas que robó el marido de una multimillonaria embarazada. Ella se rió amargamente. ¿Sabes lo que el mundo del espectáculo le hace a las mujeres que son etiquetadas como rompehogares? Especialmente las rompehogares que se dirigen a mujeres embarazadas. Adrián parecía genuinamente confundido. Pero eres hermosa, talentosa, ambiciosa. Esto no cambia nada de eso. Adrián, dulce hombre engañado. Esto lo cambia todo. Blanca dejó de caminar y lo miró fijamente. Hace 3 días estaba saliendo con un exitoso empresario tecnológico valorado en 80 millones de euros. Era una buena historia, una narrativa romántica sobre 2 personas ambiciosas construyendo algo juntas. Ahora soy la actriz que destruyó un matrimonio de cuento de hadas por dinero que resultó ser calderilla en comparación con lo que tenía la esposa. Las implicaciones de sus palabras parecieron golpear a Adrián como agua fría. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que continuar con esta relación sería un suicidio profesional para mí, y probablemente un suicidio financiero para ti. El teléfono de Blanca sonó, y ella miró la identificación de la persona que llamaba. Es mi agente, la 3ª vez en la última hora. Ella contestó al 4.º timbre. Ricardo, sé lo que vas a decir. Blanca, cariño, tenemos que hacer control de daños de inmediato. Los tabloides te están llamando la mujer que se interpuso entre la realeza industrial de España. Este no es el tipo de publicidad que conduce a papeles protagonistas. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque ya he tenido a 3 directores de casting llamando para preguntar si estás disponible para papeles de la otra mujer. Papeles de reparto, Blanca. Amante número 2, secretaria que seduce al jefe, novia de venganza. Eso es lo que este escándalo le está haciendo a tu marca. Después de colgar, Blanca miró a Adrián con algo parecido a la lástima. Mi agente quiere que emita un comunicado distanciándome de ti y expresando pesar por cualquier dolor causado a Elena y a su hijo nonato. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Adrián, vine a Madrid con nada más que ambición y un billete de autobús. He pasado 7 años construyendo una carrera, haciendo contactos, posicionándome para oportunidades más grandes. No voy a dejar que tu crisis de mediana edad destruya todo por lo que he trabajado. Adrián se puso de pie abruptamente con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Así que eso es todo. Simplemente me estás abandonando. Me estoy protegiendo a mí misma de la misma manera que te estabas protegiendo a ti mismo cuando le entregaste los papeles de divorcio a tu esposa embarazada. La voz de Blanca era tranquila, ahora profesional. Adrián, hiciste un cálculo de que Elena valía menos que tu libertad. Estoy haciendo un cálculo de que tú vales menos que mi carrera. Pero te quiero. Tiré mi matrimonio por ti. Tiraste tu matrimonio por la idea de mí, por una mujer más joven que te hizo sentir poderoso y deseado. Blanca se acercó a su bar y se sirvió otra copa de vino, sus movimientos elegantes, a pesar de su agitación emocional. Pero nunca te quise, Adrián. Quise lo que pensé que representabas: éxito, seguridad, acceso a un mundo al que no podía entrar por mi cuenta. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. Nunca me quisiste. Quise el estilo de vida. Quise los restaurantes caros y los viajes en jet privado y las joyas. Quise sentir que estaba saliendo con alguien importante. La honestidad de Blanca fue brutal en su precisión. Pero quererte a ti, al hombre que pudo abandonar a su esposa embarazada por una mujer más joven, no, Adrián. Nunca quise a ese hombre. Adrián se hundió de nuevo en el sofá con la cabeza entre las manos. Entonces lo he perdido todo. Mi matrimonio, mi empresa, y ahora tú. Aún no has perdido tu empresa. La familia de Elena te hizo una generosa oferta de compra. ¿Cómo sabes eso? Porque llamé a Elena esta tarde. Adrián levantó la vista bruscamente. ¿Hiciste qué? Llamé a tu esposa y le pedí una reunión. Tomamos café en el Four Seasons. La sonrisa de Blanca era aguda y calculadora. Una mujer encantadora, por cierto. Mucho más elegante de lo que esperaba. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Que te seduje porque pensé que eras rico y poderoso.
y que lamento profundamente el dolor que le he causado a ella y a su hijo nonato. Blanca terminó su vino de un largo trago. Y entonces Elena Torres me hizo una oferta que no pude rechazar. ¿Qué clase de oferta? El tipo que lo cambia todo, Adrián. El tipo que me hace darme cuenta de lo pequeños que hemos sido ambos. Antes de que Adrián pudiera responder, sonó el timbre de Blanca. Ella revisó su teléfono y sonrió con genuina calidez por primera vez en días. Ese debe ser mi viaje al aeropuerto. Tengo una reunión en Madrid mañana por la mañana. ¿Madrid? ¿Qué hay en Madrid? Mi futuro, respondió Blanca recogiendo su bolso y abrigo. Elena me ofreció algo que tú nunca pudiste, Adrián. Me ofreció la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo misma. Adrián observó en silencio atónito cómo la mujer por la que había sacrificado su matrimonio caminaba hacia la puerta. Blanca, espera. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos encontrar una manera de...? No, no podemos. Se detuvo en la puerta mirándolo con algo que podría haber sido compasión. Adrián, estás a punto de aprender algo importante sobre el poder. El poder real no se trata de tener 80 millones de euros. El poder real se trata de tener 2.000 millones de euros y la sabiduría para usarlo estratégicamente. ¿Qué te ofreció Elena? La sonrisa de Blanca era radiante de posibilidad. Me ofreció un papel protagonista en la nueva división de medios del Grupo Industrial Torres. Una oportunidad de producir y desarrollar contenido que realmente importa, con financiación ilimitada y control creativo completo. Abrió la puerta, el aire fresco de la tarde se precipitó en el apartamento. Me ofreció todo lo que siempre quise, Adrián. Y todo lo que tuve que hacer fue alejarme de ti. Después de que Blanca se fue, Adrián se sentó solo en su apartamento, rodeado de los elegantes muebles y las costosas obras de arte que una vez habían parecido símbolos de su éxito compartido. Ahora se sentían como accesorios en una obra que había terminado mal para todos excepto para la mujer que había subestimado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. La oferta sigue en pie hasta el viernes, Adrián. Después de eso procederemos con el enfoque alternativo. Elige sabiamente. Adrián miró alrededor del apartamento vacío, a la vida que había pensado que quería, al futuro, que se estaba disolviendo como azúcar en la lluvia. En 3 días había perdido a su esposa, a su hijo nonato, la independencia de su empresa y a la mujer que había sacrificado todo por poseer. Elena Torres tenía razón en una cosa. Las acciones tenían consecuencias. Finalmente estaba aprendiendo cómo se veían sus consecuencias. Adrián sintió que el color se le drenaba del rostro. Esos eran gastos comerciales legítimos. ¿Lo eran? ¿Puedes proporcionar documentación que demuestre cómo tu fin de semana romántico en la Costa Azul con la señorita Romero benefició a Nexus Tech? ¿Puedes explicar por qué los regalos a clientes de joyas caras nunca se entregaron a clientes reales? La sala se quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración cada vez más rápida de Adrián. Pero eso no es todo, dijo Elena en voz baja. Adrián, también sabemos sobre los informes de ganancias falsificados que presentaste a posibles inversores, los números de usuarios inflados que proporcionaste a las firmas de capital de riesgo, los contratos que afirmas haber asegurado que en realidad no existen. El mundo de Adrián comenzó a dar vueltas. ¿Cómo es posible que lo sepas? Porque hemos estado monitoreando tu empresa durante 2 años. ¿Recuerdas? Lo sabemos todo, Adrián. Cada mentira, cada engaño, cada atajo que has tomado para hacer que Nexus Tech parezca más exitosa de lo que realmente es. Peterson estaba garabateando notas frenéticamente, el sudor perlaba su frente. Adrián, tenemos que discutir un acuerdo de culpabilidad. Se pone peor, continuó Ricardo sin remordimiento. Hemos descubierto que utilizaste el número de seguridad social de Elena para solicitar una línea de crédito comercial sin su conocimiento. Eso es robo de identidad, señor Castro. Un delito federal grave. Adrián sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Sé que cometí errores, pero... Errores. Por primera vez la compostura de Elena se quebró, revelando el dolor y la furia debajo. Adrián, no cometiste errores. Tomaste decisiones calculadas para defraudar a inversores, evadir impuestos y robar a tu propia empresa. Todo mientras me entregabas documentos de divorcio y planeabas casarte con tu amante. Nunca quise que nada de esto... Sí, lo quisiste. La voz de Elena era acero envuelto en seda. Lo quisiste todo, Adrián. Quisiste descartarme cuando me volví inconveniente. Quisiste usar fondos de la empresa para apoyar tu aventura.
Quisiste mentir a inversores y acreedores y a cualquier otra persona que se interpusiera entre tú y lo que querías. Adrián miró alrededor de la sala de conferencias a los rostros que lo miraban con varios grados de desprecio y decepción profesional. Pensó en Blanca volando a Madrid para comenzar su nueva vida financiada por el dinero del Grupo Industrial Torres. Pensó en los periodistas que habían estado llamando queriendo declaraciones sobre su relación con la realeza industrial de España. Pensó en las investigaciones federales que Ricardo Velasco acababa de mencionar casualmente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en voz baja. «Queremos que aceptes la realidad», respondió Elena. «Firma tus acciones en Nexus Tech. Acepta nuestra oferta de compra. Vete con suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar, preferiblemente lejos de aquí». «¿Y si no lo hago, Ricardo Velasco?», sonrió con satisfacción depredadora. «Entonces entregamos nuestras pruebas a la policía, a la agencia tributaria y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pasarás la próxima década luchando contra cargos penales, mientras tus activos están congelados y tu reputación está destruida. Tu elección, señor Castro». Adrián sintió que algo colapsaba dentro de él. La rendición final de un hombre que había jugado mal sus cartas contra oponentes que nunca había entendido. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?». Elena miró su reloj, un simple reloj, que probablemente costaba más que su coche. «Rompí aguas hace 20 minutos, Adrián. Mis contracciones están a unos 5 minutos de distancia, así que tienes exactamente el tiempo que tarda mi chofer en llevarme a la clínica Ruber Internacional». La sala estalló en movimiento. Peterson saltó, los papeles se dispersaron. Ricardo comenzó a empacar documentos de manera eficiente. Elena permaneció sentada, su respiración controlada, pero obviamente dificultosa. «¿Estás de parto?», preguntó Adrián estúpidamente. «¿Ahora mismo?». «Ahora mismo. Lo que significa que nuestro hijo está a punto de nacer en el mundo que su padre cree en los próximos minutos». Elena aceptó la ayuda de Ricardo para levantarse, sus movimientos cuidadosos pero decididos. «Elige sabiamente, Adrián. Esta es la última decisión que tomarás que nos afecte a ambos». Adrián miró fijamente a la mujer con la que se había casado hace 5 años. La mujer que pensó que conocía por completo. La mujer que estaba a punto de dar a luz a su hijo, mientras desmantelaba su vida con precisión quirúrgica. «Firmaré los papeles», dijo su voz, un susurro ronco. La voz de Elena era suave, ahora casi amable. «Fírmalos y vete, Adrián. Empieza de nuevo en otro lugar. Sé el hombre del que nuestro hijo pueda estar orgulloso incluso si no pudiste ser el marido que merecía». Otra contracción golpeó y Elena agarró el brazo de Ricardo. Su respiración se volvió superficial y concentrada. Cuando pasó, miró a Adrián con algo que podría haber sido perdón. «Te quise», dijo simplemente. «Te quise lo suficiente como para renunciar a todo lo que nací para ser. Te quise lo suficiente como para esconderme de mi propia familia durante 7 años. Te quise lo suficiente como para creer que nuestro matrimonio valía más que el dinero, o el poder, o la posición social. Elena, pero tú no me quisiste lo suficiente como para ser fiel. No me quisiste lo suficiente como para honrar tus promesas. No me quisiste lo suficiente como para tratarme con la decencia humana básica cuando decidiste que nuestro matrimonio había terminado». Ella se enderezó, su voz se hizo más fuerte a pesar del dolor obvio. «Así que ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa elección». Adrián cogió el bolígrafo que Peterson le ofreció, su mano temblando. Los documentos de adquisición estaban extendidos sobre la mesa, representando 15 años del trabajo de su vida y cada sueño que había tenido sobre construir algo duradero. «Si firmo esto, ¿qué me pasa? Te conviertes en un hombre rico sin antecedentes penales y una oportunidad para empezar de nuevo», respondió Ricardo. «Si no lo firmas, te conviertes en un acusado federal con activos congelados y un futuro muy incierto». Adrián pensó en las investigaciones federales, en las sentencias de prisión y la ruina financiera, en tratar de explicarle a su hijo nonato por qué papá estaba en la cárcel. Pensó en Blanca en Madrid, probablemente ya reuniéndose con ejecutivos de la división de medios de Elena, ya pasando a oportunidades más grandes y mejores. Firmó con manos temblorosas. Elena sonrió, la expresión transformando su rostro por completo. «Gracias, Adrián. De verdad. Acabas de tomar la mejor decisión que has tomado en meses. Podré verlo a nuestro hijo. Por supuesto. Eres su padre, y a pesar de todo quiero que te conozca». La sonrisa de Elena se desvaneció ligeramente. «Pero Adrián lo conocerás como el hijo de Elena Torres, heredera de la fortuna del Grupo Industrial Torres,
no como el hijo de la mujer con la que pensaste que te habías casado. Mientras Ricardo ayudaba a Elena a caminar hacia la puerta, ella se detuvo y miró a Adrián por última vez. «Oye, Adrián, cuando le cuentes a la gente sobre esto algún día, sobre cómo terminó tu matrimonio, recuerda contarles toda la verdad. Diles que te divorciaste de una multimillonaria porque pensaste que no valía tu tiempo». La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic, dejando a Adrián solo con Peterson, en la devastadora comprensión de que acababa de renunciar a todo lo que había construido por una mujer que nunca lo había amado, mientras perdía a una mujer que lo había amado lo suficiente como para ocultar su verdadero yo durante 5 años. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, Pozuelo brillaba bajo el sol de la tarde, una ciudad de sueños y segundas oportunidades y reinvención. Adrián Castro había llegado a esa ciudad hace 15 años con nada más que ambición y un plan de negocios garabateado en una servilleta. Ahora la dejaba con un cheque certificado por una fortuna y el conocimiento de que había destruido la cosa más extraordinaria que le había pasado. Algunas lecciones, pensó, cuestan más que otras, y algunos errores no se pueden deshacer, no importa cuánto dinero tengas. Don Eduardo Julián Castro llegó al mundo a las 11:47 p.m., un jueves de septiembre, pesando 3,25 kilogramos, con los ojos verdes de su madre y el mentón decidido de su padre. Anunció su llegada con un grito vigoroso que pareció resonar a través del ala privada de la clínica Ruber Internacional, como si proclamara su lugar en el mundo desde su primer aliento. Elena sostuvo a su hijo en las horas tranquilas antes del amanecer, maravillándose con sus dedos perfectos y la forma en que parecía estudiar su rostro con antigua sabiduría. Genoveva Torres estaba sentada en la silla junto a la cama, su expresión generalmente compuesta suavizada por la maravilla ante su primer bisnieto. «Es precioso, Elena», dijo Genoveva en voz baja. «Absolutamente perfecto». «Se parece al abuelo Eduardo», murmuró Elena trazando los pequeños rasgos de su hijo. La misma mandíbula fuerte, la misma expresión obstinada, el mismo espíritu de lucha sospecho. Genoveva se acercó para acariciar el cabello suave del bebé. «Eduardo Julián Castro, tu abuelo habría estado muy orgulloso». Carmen Ruiz dormitaba en la silla de la esquina, habiéndose negado a irse a pesar de las restricciones del horario de visitas. Había sido la entrenadora de parto de Elena, sosteniendo su mano durante las contracciones y ofreciendo aliento durante la larga noche. Incluso dormida lucía una sonrisa satisfecha que hablaba de batallas ganadas y justicia servida. Un suave golpe interrumpió el momento de paz. Ricardo Velasco entró con café y con el aspecto arrugado de un hombre que había pasado la noche manejando detalles legales. «¿Cómo nos sentimos?», preguntó en voz baja. «Triunfante», respondió Elena sonriendo a su hijo. «¿Cómo se tomó Adrián el papeleo final mejor de lo esperado? Firmó todo sin discutir, incluido el acuerdo de custodia y las disposiciones de no divulgación». Ricardo se sentó en otra silla, su voz cuidadosamente neutral. Preguntó si podía visitar hoy para conocer a su hijo. Elena se quedó en silencio por un momento considerando. «¿Qué piensas, abuela?». La expresión de Genoveva era ilegible. «Creo que esa decisión te pertenece a ti, querida. Te has ganado el derecho de establecer los límites que te parezcan apropiados». «Sí», dijo Elena finalmente. «Puede visitar. Es el padre de Eduardo a pesar de lo que pasó entre nosotros. Pero Ricardo, sí, asegúrate de que entienda los términos. Está visitando al hijo de Elena Torres, heredera de Grupo Industrial Torres, no al hijo de la mujer con la que pensó que se había casado». Ricardo asintió. «Lo dejaré muy claro». Más tarde esa mañana, mientras Elena amamantaba a su hijo y miraba el horizonte de Madrid a través de la ventana de su hospital, sintió una profunda sensación de finalización. La ciudad donde su familia había construido su fortuna se extendía debajo de ella, un testimonio de 5 generaciones de determinación y visión Torres. Adrián llegó al mediodía con flores y con la expresión de un hombre caminando hacia su propia ejecución. Había perdido peso en la última semana y su ropa cara no podía ocultar el agotamiento en sus ojos. Elena dijo en voz baja desde el umbral: «Gracias por dejarme venir». «Por supuesto. Ven a conocer a tu hijo». Adrián se acercó a la cama con cuidado, como si temiera que su presencia pudiera contaminar la escena de alguna manera. Cuando Elena colocó a Eduardo en sus brazos, la compostura de Adrián se quebró por completo. «Es increíble», susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Absolutamente increíble.
Su nombre es Eduardo Julián Castro, dijo Elena suavemente. Por mi abuelo y por ti. Adrián levantó la vista bruscamente. Le diste mi nombre. Le di parte de tu nombre porque a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, eres su padre, y quiero que lo sepa. Durante varios minutos Adrián sostuvo a su hijo en silencio, memorizando cada detalle del diminuto rostro. Cuando Eduardo abrió los ojos, Adrián contuvo el aliento. Tiene tus ojos. Y tu mentón obstinado, la voz de Elena era suave pero firme. Adrián, quiero que sepas que Eduardo siempre sabrá quién es su padre. Tendrás derechos de visita razonables, participación en las principales decisiones sobre su educación y la oportunidad de construir una relación con él. Incluso después de todo lo que he hecho, especialmente después de todo lo que has hecho. Quiero que nuestro hijo aprenda de nuestras dos elecciones, Adrián, las buenas y los errores. Adrián devolvió cuidadosamente a Eduardo a los brazos de Elena sus movimientos reacios. Necesito decirte algo, que sé que no merezco el perdón. Sé que tiré algo extraordinario porque fui demasiado ciego y egoísta para ver lo que tenía. La voz de Adrián era apenas un susurro. Pero quiero que sepas que lo siento. Profunda y profundamente arrepentido por cada daño que te causé. Elena estudió su rostro viendo un remordimiento genuino allí por primera vez. Sé que lo estás, Adrián, y te perdono. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes ser tan generosa cuando yo fui tan cruel? Porque aferrarse a la ira solo lastimaría a nuestro hijo, y él se merece algo mejor de ambos. Elena ajustó a Eduardo en sus brazos, sus movimientos instintivamente protectores. Además me has dado algo que nunca esperé. ¿Qué me has devuelto? Mi vida real, mi familia, mi propósito. Elena sonrió, la expresión radiante con una nueva comprensión. Si no me hubieras entregado esos papeles de divorcio, quizás nunca habría encontrado el coraje para volver a casa, a quien realmente soy. Adrián se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué harás ahora? Voy a criar a nuestro hijo. Voy a aprender a dirigir el grupo industrial Torres de la mujer de negocios más formidable de España. Y voy a construir algo extraordinario para la próxima generación. Y, personalmente, Elena miró hacia la puerta donde Ricardo Velasco esperaba pacientemente en el pasillo. Creo que podría tener algunas posibilidades interesantes para explorar. Adrián siguió su mirada y asintió lentamente. Es un buen hombre. Ha estado enamorado de ti durante años. ¿Verdad, Ricardo? Ha sido mi amigo y protector durante mucho tiempo. Lo que suceda entre nosotros ahora está por verse. Una enfermera entró para revisar a Elena y al bebé, y Adrián lo tomó como su señal para irse. En la puerta se giró una vez más. Elena, cuando Eduardo sea lo suficientemente mayor como para preguntar sobre el matrimonio de sus padres. ¿Qué le dirás, Elena? Consideró la pregunta cuidadosamente. Le diré que sus padres se querían mucho, pero a veces el amor no es suficiente cuando las personas quieren cosas fundamentalmente diferentes de la vida. Le diré que su padre es un hombre brillante y ambicioso que construyó algo impresionante de la nada. Y le diré que su madre aprendió a ser lo suficientemente fuerte como para elegir lo que era mejor para ambos. No le contarás sobre mis errores. Eduardo aprenderá sobre las consecuencias y las elecciones observando cómo vivimos nuestras vidas a partir de ahora. Las acciones hablan más fuerte que las historias, Adrián. Después de que Adrián se fue, Ricardo entró en la habitación con una pequeña caja de terciopelo. Elena, hay algo que necesito preguntarte. Ricardo, acabamos de finalizar mi divorcio ayer. ¿No crees que esto es bastante repentino? He estado esperando para hacerte esta pregunta durante 15 años, respondió con una sonrisa. Desde que tenías 14 años y discutiste conmigo sobre derecho contractual durante una cena familiar. Elena se rió, el sonido brillante y claro. Yo era una niña precoz. Fuiste una niña notable que se convirtió en una mujer extraordinaria. Ricardo abrió la caja revelando un anillo de diamantes simple pero perfecto. Elena Catalina Torres. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Le estás preguntando a Elena Torres la heredera o a Elena Torres la mujer? Le estoy preguntando a Elena Torres, la persona que he amado desde que era una adolescente, debatiendo precedentes legales con abogados 3 veces mayores que ella. Le estoy preguntando a la mujer que tuvo el coraje de alejarse de todo lo que nació para ser, y la sabiduría de volver a casa cuando más importaba. Elena miró a su hijo durmiendo pacíficamente en sus brazos, luego al hombre que había estado con su familia, a través de cada crisis y triunfo. Sí, Ricardo, me casaré contigo. Mientras Ricardo deslizaba el anillo en su dedo,
Elena sintió que las piezas finales de su nueva vida encajaban. Estaba en casa, verdaderamente en casa, por primera vez en 7 años. Tenía un hijo que criar, un legado que heredar y un futuro que construir con un hombre que la había amado mucho antes de que supiera sobre su fortuna. 6 meses después, Elena estaba en la sala de juntas del Grupo Industrial Torres, dirigiéndose a los altos ejecutivos de la empresa sobre los planes de expansión para su división de energía renovable. Eduardo dormía en un Moisés, al lado de su silla, ocasionalmente haciendo pequeños ruidos que hacían que los endurecidos ejecutivos de negocios sonrieran con inesperada ternura. A través de los ventanales de suelo a techo, podía ver el horizonte de Madrid cambiado para siempre, pero aún fundamentalmente, la ciudad que había forjado la industria española. Pronto se casaría con Ricardo, en la misma catedral donde 5 generaciones de Torres se habían casado. Criaría a su hijo, para que entendiera tanto el privilegio como la responsabilidad, para que supiera que una gran riqueza venía con grandes obligaciones. Adrián había comenzado una firma de consultoría en Valencia, utilizando su dinero de compra para financiar iniciativas de tecnología sostenible. Visitaba a Eduardo una vez al mes y su relación había evolucionado hacia algo parecido a la amistad. La productora de Blanca, financiada por la división de medios del Grupo Industrial Torres, acababa de ganar 3 nominaciones a los Premios Feroz por un documental sobre mujeres en la fabricación. Todos, al parecer, habían encontrado su lugar adecuado en el mundo. Esa noche, mientras Elena acostaba a Eduardo en su cuna en la guardería de la mansión, pensó en el viaje que los había llevado a todos a este momento. Había comenzado como una mujer tratando de escapar de su destino, escondiéndose de su propia identidad, en busca de un amor ordinario. Terminó como ella misma finalmente, y por completo, con un amor que era todo menos ordinario. Dulces sueños, pequeño, le susurró a su hijo. Vas a cambiar el mundo algún día. Puedo sentirlo. Fuera de las ventanas de la guardería, las luces de Madrid parpadeaban como estrellas, y en algún lugar a lo lejos, las fábricas que habían construido la fortuna Torres continuaban su antiguo trabajo de transformar materias primas en algo más fuerte, algo duradero, algo extraordinario. Elena Torres había vuelto a casa por fin, y no había hecho más que empezar. Al final, esta no fue una historia sobre venganza, sino sobre reclamación. El viaje de Elena nos enseña que el verdadero poder no es un derecho de nacimiento para ser escondido, sino una fuerza interior para ser descubierta, especialmente cuando somos más subestimados. Sentimos una conexión con cada persona que nos escucha, y nos encantaría saber dónde estás. Mientras reflexionas sobre la historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos sintonizas hoy. Si te conmueven los viajes inolvidables donde los callados encuentran su rugido y la justicia se sirve de las maneras más satisfactorias, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte las poderosas historias que tenemos reservadas.